Hola, soy Mónica y eso es Spanish My Passion. Hoy hablamos con Nayeli de las creencias y cómo ellas influyen en nuestra vida. Vamos. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿todo bien? ¿Y tú? Sí, muy bien, muchas gracias también. Especialmente hoy, cuando vamos a hablar sobre este asunto tan interesante, sobre las creencias. Sí, es un tema súper interesante. Yo diría un poco complejo, pero en el buen sentido. O sea, es un tema que va a abrirnos los ojos y eso me encanta. Exacto, a mí también. Hoy vamos a comenzar de una manera un poco diferente. Vamos a comenzar de una historia pequeña, de un cuento. Este cuento maravilloso viene del libro que se llama Las gafas de la felicidad. El autor es Rafael Santandreu, que es psicólogo y es terapeuta también. Y generalmente Ujú. este libro nos encanta mucho, ¿no? Sí, sí, es un libro muy bueno, ¿no? Que es muy entendible o comprensible. Eh, Vamos, sí, comenzamos. ok, súper. Una larga caravana de camellos avanzaba por el desierto. Al llegar a un oasis, el jefe decidió pasar la noche ahí. Los hombres instalaron de inmediato las tiendas para irse a dormir, pero cuando llegó el momento de atar a los animales, se dieron cuenta que faltaba un poste. Todos los camellos estaban debidamente amarrados excepto uno. Nadie quería pasar la noche en vela vigilando al animal, pero a la vez tampoco querían perder al camello. Después de mucho pensar, el jefe tuvo una idea. Fue hasta el camello, cogió las riendas y realizó los movimientos necesarios para amarrar al animal a un poste imaginario. Para sorpresa de todos, el camello se sentó, convencido de que estaba bien sujeto. Así, todos pudieron ir a dormir y a descansar. A la mañana siguiente, desataron a los camellos y los pararon para continuar el viaje. Vi a un camello, sin embargo, que no quería ponerse de pie. Tiraron de él, pero el animal se rehusaba a moverse. Finalmente, acudió el jefe, que enseguida entendió la causa de la obstinación del camello. Se puso enfrente del animal como si estuviera delante del poste imaginario y realizó los típicos movimientos para desatar la cuerda. Justo entonces, el camello se puso de pie y ahora sí se sentía libre. Uf, es la leche, ¿no? Sí, es algo que no te imaginas, ¿no? Que tal vez puede tener lógica, como decir, ok, él pensaba que estaba atado, pero aún así es curioso, ¿no? No, cómo eso funciona, es increíble, ¿no? Eso, para mí, eso muestra cómo nuestro pensamiento y cómo nuestras creencias influyen en nuestra realidad, cómo vemos esta realidad. Sí, Increíble. claro. Y también qué tan acostumbrados estamos a que las cosas se lleven a cabo de una manera específica, ¿no? Exacto. Hay una rutina, ¿no? Que se sigue. Y eso me parece muy increíble, cómo las rutinas pueden influir en los pensamientos y al mismo tiempo en las conductas. Sí, las creencias son importantes, ¿no? Pero, ¿qué son las creencias? Son importantes, lo sabemos, pero ¿qué son las creencias? Para ti, por ejemplo, ¿qué son las creencias para ti? Uy, creo que para mí son pensamientos o ideas que hemos construido a lo largo de la vida. Ujú. Vamos a ver un poquito más adelante, creo, pues más información al respecto, pero creo que es algo que se construye a través de la relación con nuestro entorno. Pero en una idea como súper breve, son pensamientos o ideas
que nos repetimos constantemente, que están en nuestra cabeza muy presentes. sí. ¿Y para ti? Para mí son como, sabes, como las gafas, como los filtros que tenemos, son diferentes para cada persona, son específicos para cada persona, determinan nuestra manera de ver nuestra realidad. Ajá, Para mí son sí. como lentes. Sí, me Sí. encanta esta explicación porque creo que es súper clara. O sea, al final es como si te pusieras unos lentes, pero son diferentes a los míos. Sí, Creo claro, que eso es importante claro. comentarlo también. Sí, las creencias son creadas en lugares diferentes porque las tenemos siempre, ¿no? Son creadas Sí. en ¿dónde? En la familia, en la escuela, Ujú, ¿sí? ujú, En sí. la cultura o gracias a una cultura o gracias a una Ujú. religión también, ¿no? Exacto, sí. Yo aquí solamente podría agregar que cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos bebés, no hay una creencia específica sobre algo, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos construyendo nuestras gafas, ¿no? Y claro, como tú dices, a través de la imitación, a través de la observación y de la interacción con la familia, los amigos, la escuela, eh, no sé, incluso compañeros de trabajo ya en un futuro, van haciéndose sólidas estas creencias y se van construyendo alrededor de todo este entorno. Sabes, yo recuerdo mis hijos. Tengo un Ujú. ejemplo personal. Recuerdo a mis hijos siempre fueron muy activos. Siempre querían hacer Ok. muchas cosas, ¿no? Montar a caballo, baloncesto, voleibol. Quiero bailar, mamá, quiero cantar, necesito un micrófono profesional porque quiero cantar. Aikido, muchas cosas. Y, sabes, yo siempre les dije, claro, sí, esa es una idea perfecta, vamos, ¿no? O sí, eres capaz, es una idea muy buena porque tienes este talento. Y mi marido la misma cosa. Y sabes qué, yo pienso que ocurrió algo. Yo pienso que gracias a eso también, porque cuando yo los observo ahora a mis hijos, ellos tienen tanta confianza, tanta autoestima, Mm. ¿sabes? Ellos Claro. piensan que si quiero, puedo. Si quiero, soy capaz. Ajá. Sí, no tienen estos límites en sus cabezas. Quiero, puedo. Y pienso que por Ujú. eso la infancia influye tanto y que nosotros los padres tenemos tanta influencia a nuestros hijos y a su futuro también. Claro. Sí, creo que no lo sabemos, ¿no? Yo no soy mamá todavía, pero tú me dirás, como mamá, creo que no sabes que va a influir tanto en su futuro, ¿no? Como Claro, esta clase de canto o esta clase de patinaje, por ejemplo, ¿no? Pero creo que a través de todo esto se va formando un pensamiento. sí, Entonces, al final, como tú decías, tal vez ahora ellos piensan, si quiero, puedo hacerlo o puedo intentarlo, porque si no me gusta, puedo cambiarlo. claro, sí, Y hay tal vez otras historias de las personas que nos escuchan que pueden ser diferentes, ¿no? Tal vez, no sé, crecimos escuchando las mujeres en casa son las que cocinan, por ejemplo, y entonces ahí está una creencia. claro, O no sé, por ejemplo, si no hago las cosas de esta manera, no pueden ser de otra manera. Y esa es otra creencia. claro, claro, Entonces, sí, a través de estas interacciones se van formando estos pensamientos claro. en la infancia, pero que impactan en la adultez. Sí, porque las creencias nos enseñan mucho, ¿sí? Nos enseñan, yo pienso que dos grandes cosas.
primera cosa que nos enseñan cómo es el mundo, ¿sí? Porque lo Ujú. vemos algo y nos enseñan qué esto significa, cómo es el mundo. Por ejemplo, todos Ajá. los hombres son iguales, todas las mujeres son competitivas y malas. O hacer Ajá. deporte significa siempre el riesgo, porque puedes Sí. hacerte un daño. Y nos Ujú. enseñan otra cosa, nos muestran lo que debemos ser y hacer. Por ejemplo, tengo Ajá. que tener hijos, tengo que tener familia, tengo que estudiar, tengo que tener el coche, ¿no? Sí. Tengo antes, ¿no? En el pasado, tengo que casarme antes de cierta edad o Exacto. tengo que tener un puesto de gerencia en una empresa. Y este punto muy a menudo se va a una frustración, especialmente cuando no podemos lograrlos, estos Ujú. puntos, estas cosas que debemos Sí. hacer, que tenemos que hacer. Ujú. Sí, sí. Sí, y creo que es importante comentar, o me parece importante comentar, que estas creencias puede ser que no sean nuestras. Es decir, tal vez yo crecí escuchando que todos los hombres son infieles o todas las mujeres son competitivas, pero esta creencia no es mía, es de mi entorno, ¿no? Tal vez yo crecí escuchando, tienes que tener una gerencia en una empresa del gobierno. Y tal vez esta creencia era de mi abuelo, era su creencia, su sueño, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto va pasando como de generación en generación, se va heredando. Sí, y cuando repetimos esta creencia, que tal vez no es tan nuestra, que viene de otra generación, cuando lo dijiste, por ejemplo, cuando la escuchamos, cuando la repetimos o cuando la decimos en nuestra cabeza, de nuestra voz interior, ¿qué pasa? Nuestro cerebro que nos siempre escucha él no ve la diferencia entre la realidad y entre la imaginación. No ve esta diferencia, no ve esta situación que es ficción, que no existe. Existe solamente en nuestra cabeza. No, no soy capaz. No eres capaz, dice el cerebro. No puedo hacerlo. Ajá, Si lo piensas, no puedes hacerlo. Sí, dice el cerebro. claro. Y pasa algo más, porque el cerebro busca siempre la confirmación de esta creencia. Por ejemplo, podemos ver Mm. millones de mujeres y solamente una, dos o tres es competitiva o es mala, pero nuestro cerebro nos muestra, puedes ver, tengo razón, ¿no? Todas las mujeres Sí. son competitivas, por ejemplo. Si busca hacerlo realidad o busca que nos demos cuenta que lo que creemos es la realidad. Y creo que pasa de esta manera, ¿no? Hay esta creencia y entonces tú observas el mundo e intentas detectar como un radar, ¿no? Como ti, 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 ¿no? O sea, intentas detectar lo que tú crees que es verdad, Sí, ¿no? y generalizas, Nosotros, ¿no? claro, claro, tú generalizas, tu cerebro generaliza para poder dar una explicación a esa creencia. Entonces, está la creencia, nos ponemos nuestras gafas Sí. con las que crecimos, observamos el mundo y entonces a través de esa visión regresamos a nuestras memorias, a nuestros recuerdos, para poder explicar esa realidad, para poder darnos cuenta que eso que pensábamos, que nos dijeron y que creemos es real. Entonces, por ejemplo, lo que comentábamos un poco de las creencias heredadas, creo que podemos resumirlo y ejemplificarlo de esta manera. Si nosotros usamos ropa que no era nuestra, que era de nuestro hermano, de nuestro primo, de nuestro padre, y entonces llegó a nosotras o a nosotros,
para que la usáramos como una herencia, esta ropa va a tener esta impresión, estos gustos de otras personas. No Sí, son nuestros gustos. sí. Nosotros usamos esta ropa porque nos la regalaron, porque nos la heredaron, y entonces es la ropa con la que nos presentamos al mundo, Sí, ¿no? nos presentamos de Decimos, manera que no nos gusta, ¿no? No nos gusta esta manera exacto, de presentación porque no es nuestra. claro, tal vez aprendimos que yo soy Nayeli con esta ropa, pero tal vez esta ropa me incomoda, no me gusta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo comienzo a salir y a preguntarme, ¿esta ropa me gusta o prefiero esta ropa de esta tienda? Sí, Esta parte de elegir, de cuestionar, de dejar de usar prendas que no son mías y usar o comprar prendas que me gustan, que me llenan el corazón, mm. hacen que nos podamos presentar al mundo de otra manera. No sé si te gusta este ejemplo o si este ejemplo sea claro. No es desde el consumismo, lo prometo. Solo quería que esto fuera como muy claro, ¿no? Observarlo y pensarlo de esta manera. Pero cuéntame qué opinas. No, me gusta mucho, me encanta Nayeli porque yo pienso que presenta de manera perfecta que cómo vivimos con las creencias que son nuestras herencias de nuestros padres, de otras generaciones. Es muy real, me gusta mucho este, este ejemplo.